Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe, en apoyo de la Coordinadora Republicana. El día de hoy tenemos un interesante invitado, él es Miguel Ferré, fundador del PAD Piura, que es un espacio académico de análisis de la coyuntura social, política y económica de nuestro país, uno de los pocos espacios donde se capacitan los funcionarios de las empresas privadas, los políticos y todos los agentes que participan en la vida económica y en este motor de desarrollo económico de un país. El día de hoy vamos a hablar de un tema no menos importante en la coyuntura nacional, los conflictos sociales. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que hoy por hoy, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, tenemos ya sobre 190 conflictos sociales en nuestro país y tú sabes que casi el 70% de estos conflictos sociales son de naturaleza medioambiental, otros por supuesto del tema laboral y de otras razones, pero el fundamental es que las empresas privadas, las empresas del rubro de minería, del rubro extractivo, que aportan casualmente más del 14% del PBI nacional. Es la actividad estratégica de nuestro país, pero está constantemente como una bomba de tiempo. La empresa privada, la comunidad y el Estado, tres ejes fundamentales para mover todo el aparato, todo el sistema económico y social de un país. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país, Miguel? ¿Cuáles son los orígenes de los conflictos sociales en el Perú y qué es lo que depara en el futuro si esto no se resuelve de manera... Bueno, si no se resuelve, la podrida, como se dice. Pero vamos a ver, yo quiero ir un poquito más al fondo del tema. El fondo del tema es que todas las personas somos iguales. Y si en el caso de ese relacionamiento de empresas con comunidades, es bastante habitual el que se vea a las personas de las comunidades como distintas inferiores. Y eso implica pues que por un lado diríamos, y por otro lado también la propia gente que ya ahora ya tiene muchos más medios, televisión, etcétera, pues ve también a otra gente con envidia y resentimiento y los otros los ven como inferiores. ¿Por qué los ven como inferiores? Por una razón que es absolutamente falsa, y es pensar que porque supongamos los del mundo occidental tienen plata o tienen tecnología, y pensar que los otros son de una cultura inferior, cuando es al revés, porque lo que es negativo y el mundo va por muy mal camino es hacia un individualismo, y además simplemente donde lo único que cuenta es lo material. Y si tú te das cuenta, cuando se habla, por ejemplo, y es una de las cosas que personalmente yo he trabajado y he discutido y sancionado y lo que quieras, es decir, estábamos muy bien antes. ¿Por qué? Porque el PBI iba creciendo. Y digo, bueno, el PBI crecerá, pero de repente la gente no está mejor. No es que el chorreo, o sea, hay una serie de frasecitas y cosas que la gente se queda tranquilo, cuando lo que estaba pasando, y sigue pasando, hay un desconocimiento enorme de mucha gente en el Perú. O sea, es decir, no existe. Y cuando uno no existe y no le interesa, pues es una forma de desprecio. O sea, yo desprecio lo que no me interesa. O sea, ¿y qué está pasando en la sierra o en la selva y tal? No me interesa, ese no es mi tema. Yo estoy en mi mundo y ese mundo es el que yo procuro que incluso mi gente viva bien, etc. ¿Y qué pasa con aquellas personas? No sé.
pero no son peruanos, sí, pero no es mi tema. Eso es el Estado, como siempre se dice. Y claro, el Estado, pero tenemos un Estado que yo no quiero hablar mucho del Estado, pero si algo es que no funciona, aparte de la corrupción, a mí me pasa a veces, o sea, ya tienes gente del Estado, del gobierno regional o tal, que ya resulta que ya parece que entendieron tal y cambian. Entonces el nuevo empieza de nuevo, no sabe nada. O sea, por tanto, hablar del Estado, para mí el Estado, bueno, no quiero comentar mucho porque tampoco es el tema, pero el tema es el trato, como digo, quería decir, ¿y qué pasa con las comunidades? Las comunidades tienen algo que es maravilloso, que es una cultura comunitaria, no comunista, comunitaria. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la gente se apoya unos a otros, y más bien en quechua no existe la palabra pobre, no sé si tú sabías, no existe, lo que existe es una palabra que significa más o menos algo como huérfano, es decir, el pobre, diríamos, en la sierra sería más bien aquella persona que está sola, que está abandonada, que no es parte de la que no es parte del ayllo, del grupo, diríamos, del clan familiar extendido. Y eso es mucho más rico desde el punto de vista personal que el individualismo, que además ahora contando cómo está, pues no sé, internet de esta manera tan, oye, y ahora ya se compra todo en línea, ya no hace falta contacto con gente. Esto todo el mundo dice, qué maravilla, digo, es un atraso completo. Bueno, eso es un punto. Entonces claro, si yo estoy en una empresa y considero que lo importante es la plata y veo que la pura rentabilidad y veo que el otro no la tiene, pues el otro es inferior. Entonces, claro, una de las cosas que para mí se da es que hay ese choque que te estoy diciendo, ¿no? Y después, pues, si tú ya ves a las personas como seres humanos, como tú, entonces aparecen algunos principios que deben mantenerse. Por ejemplo, el respeto. Yo te respeto, señor de la comunidad o señor quien sea, porque tú eres igual que yo, somos personas. O sea, no somos... Con la misma dignidad. La misma dignidad. Por supuesto. Y por supuesto, claro, por ejemplo, y uno de los grandes problemas, me parece, de los conflictos sociales es que, digamos, cuando una empresa minera quiere entrar en un sitio, yo veo a estas personas como un medio para que yo pueda trabajar. Entonces, ¿qué hago para que este señor, digamos, me deje trabajar? Pues desde cosas positivas hasta cosas no tan positivas. A veces quien coimea a la gente son las empresas, las empresas, funcionarios, en fin, ¿cómo será? Entonces, claro, esto se va generando una cultura al final de que la gente, pues al final, pues ya no trabaja. Es decir, Miguel, haciendo un diagnóstico bastante resumido, tenemos a la empresa privada, las grandes empresas, y lo hemos vivido en el caso de TGP cuando hubo el derrame de gas, donde tuve que viajar casi 12 horas por el Pongo de Mainique para constatar que Ociner, que era parte del Estado, más bien ayudó a tapar el hecho, a cubrir o encubrir más bien, para que la empresa privada no pueda cumplir lo que de acuerdo a ley le correspondía. Pero tenemos a una empresa privada que no es consciente, que es indolente. Hablemos del caso de Megantoni, todo un monumento grande, y yo creo que los más importantes de América Latina en el tema del yacimiento del gas. Sin embargo, los niños sin educación, totalmente desnutridos, sin agua, sin luz, un contraste que cualquiera que visita esa zona entiende que ahí algo no está andando bien. Y el rol del Estado, el Estado que tiene la obligación de administrar el bienestar de la gente a través de los grandes presupuestos que vienen de las empresas, no cumple con la gente. Entonces tenemos una empresa que no tiene la mínima conciencia de lo que significa la responsabilidad social
con la comunidad, tenemos un Estado incapaz de administrar los recursos que provienen de las empresas privadas y la comunidad, que es un agente, un elemento vulnerable permanentemente, y que además, sumado a eso, vienen grupos radicales, ideologizados, que se aprovechan de la falta de conocimiento de la gente. Y es todo un círculo vicioso que termina explotando en grandes conflictos sociales que se politizan, que finalmente ponen en jaque la economía de nuestro país. El Perú es un país eminentemente minero, de grandes recursos, pero tenemos este diagnóstico tan complejo. ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Lo tiene que hacer el Estado? ¿La gente? Yo sé que desde el PAD capacitas a las comunidades para que puedan entender mejor y plantear proyectos más sostenibles, y también haces un ejercicio importante, que es capacitar a los funcionarios privados, que no es por un espíritu de vocación que tienen que cumplir con la gente, sino más bien, aunque sea por un espíritu por una visión de rentabilidad económica. Bueno, es decir, que les conviene hacer bien las cosas. Sí, pero a ver, varias cosas. La primera es que la empresa, a veces, no a veces, la empresa grandota y tal sí quiere hacer bien las cosas, incluso porque después resulta que el valor de sus acciones es superior. O sea, lo ven así. Pero yo creo que uno de los temas es, insisto en eso, que es, si tú quieres, más antropológico, más sencillo, y bueno, no sé si sencillo, es decir, tú eres igual que yo. Entonces, por ejemplo, es normal que el APU o el jefe de una comunidad diga: yo quiero hablar con el número 1 de la empresa y no con el número 4. A lo mejor dices: oye, pero el número 1, ¿a quién te refieres? Bueno, pues el número 1 es de nuestro país, claro, a lo mejor no una multinacional de no sé dónde. Es decir, y después te das cuenta, porque es que yo quiero hablar con el mismo que yo. Eso es una. La otra es que a veces, pues claro, uno llega, para mí uno de los grandes problemas es que las empresas empiezan ya mal. ¿Y por qué empiezan mal? Porque cuando si es una empresa junior, que así se llaman, que son las que quieren explorar para ver realmente si hay un yacimiento, para después en su momento venderlo, son empresas que tienen muy poco presupuesto. O sea, son empresas, digamos, que tienen 10, 20 millones de dólares, que cotizan en la bolsa de Toronto y que, bueno, pues buscan. Entonces, claro, ellos no tienen mucha plata. Por tanto, la forma de tratar y relacionarse con la gente de arranque es fatal, porque lo que ellos van es a ver cómo es el yacimiento y más o menos conseguir algunos permisos más o menos como se pueda y vender. Entonces, claro, yo tengo ejemplos que hubieran sido facilísimos de resolver, desde Tía María, por ejemplo, y no vamos a hablar ahora del tema, podría ser otro día otro tema, hasta Río Blanco, que es otro gran yacimiento. Mira, Río Blanco es un yacimiento que está en Piura, con la frontera, que tiene previsto, digamos, ya está, llamemos cubicado y todo, 200.000 toneladas de cobre al año. 200.000 toneladas de cobre al año a $10.000 la tonelada, estarías hablando un ingreso de $2.000 millones, un solo yacimiento. ¿Cuánto cuesta eso? Tal? Imagínate, después, ¿cuánto le correspondería al Estado? ¿Cuánto le correspondería a la gente a la utilidad de la propia empresa? ¿Cuánto le correspondería a los que van a trabajar ahí? ¿Cuánto tal? Pues a lo mejor, por decir una cifra, $1.000 millones. Y así hay un montón de lugares en el Perú donde resulta que si tú sumaras dirías, eso rebasa el PBI, lo que quieras. Pero si uno busca eso, no lo encuentra. Es como si tú dices, yo hago lo que sea para ser feliz. Pues no lo vas a ser. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú lo que tienes que hacer,
para mí, la única forma para que esto funcione es ahora una cosa que el señor Michael Porter en su momento hablaba mucho y muy interesante y tal, pero normal, valor compartido. ¿Qué quiere decir valor compartido? Que la empresa no son los accionistas, no son los funcionarios ahí. La empresa, es decir, es el grupo de personas que están involucrados, y eso es lo que le llaman los stakeholders famosos. Están las comunidades que tienen un impacto directo e indirecto, por si acaso. O sea, no solamente, ¿no? A veces, no, estas tres comunidades no, y todas las comunidades que después, qué sé yo, pues tienen un problema de petróleo. Bueno, tú conoces Megantón, y decir, ¿y qué pasa con esa comunidad que no está, el yacimiento está ahí, pero tiene consecuencias? Porque por el río Urubamba, por ejemplo, pasa, yo siempre digo, el río Urubamba es como la Javier Prado de la selva, pasan por aquí tantos, digamos, en fin, digamos, barcos y tal, que ahuyentan los peces, que es uno de los recursos de la gente. Bueno, entonces, si te das cuenta, si tú al llegar al lugar dijeras, ¿qué necesidades tienen? Pero no esperando, bueno, y me firmas este papel para que me autorices. No. Es decir, la cultura empresarial, el pensamiento de la entidad privada es: yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pago mis impuestos y el resto no es asunto mío. Entonces pasas sobre quien tienes que pasar, firmas un papel y simplemente con el pago de los impuestos se creen que ya cumplió su rol, y no se trata de eso. Y tenemos aparte un Estado que recauda los recursos, ¿no? Los redistribuye a los gobiernos regionales y locales. Tenemos, por ejemplo, en Echarati un gran monumento de piscina, pero no tienen agua potable. Entonces, ese rol del Estado en todo el sistema estatal tampoco funciona. Muy aparte de eso, la gran cantidad de burocracia que se genera para que esa administración de bienestar pueda ser tangible mínimamente. Sí, pero... Y en la comunidad se meten los agentes radicales para, aprovechando de su falta de conocimiento y entendimiento, para dinamitar todo el proceso. Entonces, mira, ¿sabes qué? ¿Para dónde llegamos con eso? Yo no quiero hablar del Estado porque tiene tantas falencias por tantos lados. Bueno, eso no es un secreto, además. Por eso, pero sí creo que se pueden hacer muchas cosas. Te pongo un ejemplo para que se entienda. ¿Por dónde encendemos este motor para que ese círculo es que sabes qué pasa? negativo es muy simple. se pueda retomarse mínimamente, para que todos estén en la misma dinámica, en el mismo entendimiento? O sea, vayamos todos juntos al mismo objetivo de desarrollo de la gente, que el Estado haga bien las cosas y que la empresa no deje de ser rentable, porque finalmente es la economía que genera el presupuesto y el empleo. Mira, antes hablábamos del respeto. Si tú llegas, eres una empresa minera y llegas ahí y empiezas a hacer cosas y no pides permiso, sino que empiezas ya a trabajar y no sé qué, y al final dices, no, pero es que según el Estado exige que hay una mesa de diálogo, no, para que expliquen. Entonces, claro, hay una empresa, que no quiero decir cuál es, que antes de llegar a este nivel ya estaba llegando la maquinaria. Entonces, claro, si yo soy y digo, oye, pero si vamos a conversar si va o no va el proyecto, ya me está llegando maquinaria, ¿se están burlando de mí? O sea, estos que se han creído. Este es un tema. O sea, por tanto, por ejemplo, tú podrías decir, ¿sabes qué? Yo le consulto, aparte de que hay que consultar, pero olvidemos de las leyes, la realidad. Si tú eres una persona, y siempre se pone el ejemplo, si usted, diríamos, tuviera un yacimiento debajo de su casa y usted vive en Miraflores, ¿usted permitiría, cuando le expliquen, no, pero el Estado, el Perú va a mejorar en sus condiciones económicas y tal? Oiga, pero me están entrando en mi casa. Un momentito.
y eso lo entendería todo el mundo. Como tú sabrás, te acordarás que el puerto de Ancón, que iban a hacer ahí todo un puerto, diríamos para uso de minerales o no sé qué, resulta que la gente del lugar dijo no. ¿Y quiénes eran los del lugar? No los pobres, eran los ricos, que eran los que tenían ahí, ¿no? Diríamos, o sea, lo que te quiero explicar es que cuando tú te pones en el lugar de cualquier persona normal y dices, ponte ahí, que seas tú el que estás ahí. A ver, ¿qué harías? ¡Wow! Eso sí es diferente. Por eso, uno de los temas, por eso te decía, el tema del respeto y el tema de que si somos iguales, yo tengo que ponerme en el lugar del otro para ver cómo ve el otro lo que estoy haciendo. Y una de las cosas clarísimas es que a mí me instrumentalizan y a ti, y a mí, y a cualquiera, y me revienta. Oye, este me quiere engañar. Oye, yo no me chupo el dedo. Es que son muy ignorantes. Mentira. Lo que pasa es que tú los consideras inferiores. Pero no es que lo sean. Claro, no saben de repente manejar internet como tú. Bueno, está bien. Tú también vas a la selva y te encuentras un árbol de hormigas, y yo me he puesto al lado de un árbol de hormigas y la gente me decía, oiga, no se ponga aquí que le van a caer las hormigas. Yo digo, bueno, sí, disculpe, no soy de acá. Nadie me decía que yo era un ignorante. ¿Se entiende? Entonces, pucha, es que además se pierde tanto dinero queriendo hacerlo bien, gastan una millonada. Mira, hay un proyecto, voy a hablar del de Río Blanco, que no creo que, como ahora es de los chinos, bueno, pues ya está. Es decir, en Río Blanco, ¿qué quiere la gente? Ampliar la frontera agrícola. ¿Pero qué es ampliar la frontera agrícola? Pues poner unos pequeños reservorios y unos canales y no sé qué y tal. De repente no tengo idea, ¿no? Pero imagina que eso vale 3 millones de dólares. Pucha, eso es centavos. Pero parece que no se les ha ocurrido a nadie decir, oye, ¿y por qué no pensamos en resolver las necesidades de la gente? Pero sin esperar, o sea, sin hacer una especie de intercambio de, ¿no? Yo te doy esto, pero tú me firmas un papel. No, yo te doy esto, ¿contra qué? Contra nada. Y vamos conociéndonos, y vamos habiendo una relación de cordialidad. Por lo menos yo en de lo que... De consenso, respeto y cordialidad. Lógico, si somos todos iguales. Por supuesto. Por lo menos así lo dicta la Constitución, iguales en derechos, obligaciones y en dignidad, que es lo fundamental. Miguel, qué gran tema que hemos tocado el día de hoy. Y creo que después de hacer el diagnóstico, que no es muy alentador, podemos decir que lo que falta en nuestro país primero es darle mejor educación a la gente, a los jóvenes, quienes son los ciudadanos que van a plantear finalmente proyectos más sostenibles o planes, propuestas más sostenibles para su comunidad, y no van a ser presa fácil de agentes ideologizados que siempre están rondando las comunidades. Y segundo, esperar que el Estado tenga mayor capacidad política, social, para generar consensos, espacios de entendimiento donde la comunidad pueda proyectarse a una prosperidad, a un desarrollo. Es decir, si la empresa prospera, la comunidad también no puede ser ajeno a ese proceso de prosperidad. Y por supuesto, y lo que sí se puede hacer es que las grandes empresas tengan ese entendimiento, esa conciencia de que si hacen responsabilidad social sostenible, positiva, integrada, con una cultura de respeto, unidad e integración a las comunidades, podría ya avanzarse algo en todo este proceso de los conflictos sociales en nuestro país. Generemos una cultura de respeto, integración y unidad entre todos los peruanos. Yo soy Nelly Cuadros, esto fue Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe, en apoyo de la Coordinadora Republicana. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.